La década de 1960 fue un decenio de confianza ilimitada. La humanidad creía firmemente que la tecnología podía resolver cualquier problema. La comunicación, la movilidad, incluso el propio cuerpo humano. Ingenieros, empresas y gobiernos invirtieron millones en ideas que parecían sacadas directamente del futuro. Sin embargo, no toda visión estaba preparada para la realidad. Algunos inventos llegaron demasiado pronto, otros eran simplemente poco prácticos, y algunos fracasaron estrepitosamente, aunque asombraron al mundo por un breve momento. En este vídeo viajamos a una época de grandes sueños y fracasos aún mayores, a 10 productos revolucionarios de la década de 1960 que fracasaron estrepitosamente, aunque en su día fueron celebrados como el futuro. 1. AT&T Picture Phone, 1964. Cuando AT&T presentó el Picture Phone en la Exposición Universal de Nueva York en 1964, el futuro se sintió de repente al alcance de la mano. Las personas podían verse y hablar en directo a través de una pequeña pantalla. Décadas antes de Zoom y FaceTime, esto sonaba a magia. AT&T invirtió enormes sumas, instaló cabinas públicas en Nueva York y Chicago y vendió la idea como la siguiente etapa evolutiva de la comunicación. Pero el sueño se desvaneció rápidamente. Con una tarifa base mensual de unos $160 y costes adicionales por minuto, el Picture Phone era impagable. Peor aún, solo se podía llamar a otras personas que también tuvieran un dispositivo así. Casi nadie lo hizo. Muchos usuarios se sentían incómodos ante la cámara, la calidad de imagen era mala y la pantalla diminuta. Al final, AT&T desconectó el servicio. La idea era brillante, pero el mundo aún no estaba preparado para ello. 2. Bell Rocket Belt. A principios de la década de 1960, incluso el vuelo individual parecía de repente posible. El Bell Rocket Belt, desarrollado para el ejército estadounidense, permitía a los soldados flotar en el aire con un jetpack durante unos 20 segundos. Fue presentado al presidente Kennedy, sobrevoló el Pentágono e incluso apareció en películas de James Bond. Para el público, era pura ciencia ficción. Para el ejército, sin embargo, era una pesadilla. El consumo de combustible era enorme, el alcance ridículamente bajo, y cada vuelo requería un gran equipo de apoyo. Como dispositivo de uso real, era completamente inútil. A pesar de su estatus icónico, el proyecto fue descontinuado. El jetpack siguió siendo un símbolo de un futuro que parecía espectacular, pero carecía de utilidad práctica. 3. Amphicar. Pocos productos encarnan tanto el optimismo de los años 60 como el Amphicar. Mitad coche, mitad barco, fabricado en Alemania. Prometía la aventura definitiva. Simplemente conducir al agua y seguir navegando. Incluso el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, utilizó un Amphicar para asustar a sus invitados. Pero en el día a día, la realidad se impuso rápidamente. En tierra el vehículo era lento, en el agua, torpe. Se oxidaba fácilmente, requería mucho mantenimiento y no dominaba bien ni la carretera ni el mar. Solo se fabricaron unos 4.000 ejemplares. El Amphicar fue valiente, original y en última instancia poco práctico. Un ejemplo clásico de que dos funciones no siempre suman un buen todo. Kodak Carrusel Slide Projector. A principios de los años 60, Kodak quiso revolucionar la forma de revivir recuerdos. El proyector de diapositivas Carousel Slide Projector sustituyó los cargadores de diapositivas rectos por un carrusel redondo que podía albergar hasta 80 diapositivas. El suave clic al cambiar las imágenes, la cálida luz en la pared, la sensación de control, todo ello parecía moderno y elegante. El proyector se hizo rápidamente popular en salones, colegios y universidades. Sin embargo, con el tiempo se reveló la otra cara de la moneda. Cada diapositiva debía insertarse laboriosamente a mano. El dispositivo era voluminoso y siempre se necesitaba una pared libre o una pantalla. Cuando las impresiones fotográficas se abarataron y más tarde surgieron las videocámaras y las fotos digitales, el proyector de diapositivas perdió su atractivo. No fue un fracaso inmediato, sino una lenta desaparición. Un buen producto que fue superado por un futuro mejor. Amana Radarange Microwave, 1967. En 1967, Amana lanzó al mercado el Radarange, el primer microondas que realmente encajaba en una cocina normal,
En comparación con los anteriores aparatos industriales, era más pequeño, más limpio y más adecuado para el uso diario. Sin embargo, siguió siendo un riesgo. El precio de unos $500 era alto y mucha gente temía las microondas invisibles. Circulaban rumores sobre peligros y la comida del microondas a menudo sabía extraña, blanda pero no crujiente, caliente pero no como salida del horno. Amana envió representantes puerta a puerta para generar confianza y hacer demostraciones, pero el avance tardó en llegar. Solo años después, con precios más bajos y mejor tecnología, la sociedad aceptó el microondas. En los años 60, era menos un electrodoméstico que una apuesta. 6. IBM Shoebox. Cuando IBM presentó la llamada Shoebox en 1961, el público se quedó asombrado. Una máquina que podía reconocer el lenguaje humano, al menos 16 palabras, incluyendo los números del 0 al 9, así como comandos sencillos como más y menos. En la Exposición Universal de Seattle en 1962, el dispositivo causó entusiasmo. La máquina utilizaba filtros analógicos y circuitos lógicos simples para convertir las palabras habladas en operaciones de cálculo. Pero detrás del espectáculo había un problema. La Shoebox era grande, pesada, extremadamente limitada y no tenía un propósito de aplicación real. Era más una demostración que un producto. IBM nunca la vendió, no la desarrolló más y descontinuó el proyecto silenciosamente. La Shoebox fue un hito técnico, pero también un callejón sin salida. Demasiado pronto, demasiado impráctico, demasiado limitado. 7. Smell-O-Vision. A principios de los años 60, se creía que el cine debía conquistar todos los sentidos. Smell-O-Vision pretendía que las películas no solo fueran visibles y audibles, sino también olfativas. A través de un complejo sistema de tubos, aromas como flores, vino o madera de pino se dirigían directamente a los asientos. La idea sonaba espectacular, casi mágica, pero en la práctica se convirtió en un desastre. Los olores a menudo llegaban tarde, se mezclaban sin control o no llegaban a algunos asientos. Algunos espectadores no olían nada, otros algo completamente erróneo. La instalación era extremadamente cara, mientras que las entradas de cine costaban menos de $1. Los críticos se burlaron del sistema como un truco barato. La película asociada fracasó y Smell-O-Vision desapareció casi tan rápido como apareció. Fue la prueba de que no toda extensión tecnológica crea una mejor experiencia. Cinturón vibratorio para adelgazar. En la década de 1960, la gente buscaba soluciones rápidas, también para sus cuerpos. El cinturón vibratorio prometía la pérdida de peso sin esfuerzo. Uno se abrochaba el cinturón alrededor de la cintura o la cadera, se ponía de pie y la máquina empezaba a vibrar miles de veces por minuto. La publicidad mostraba a personas relajadas viendo la televisión o leyendo, mientras supuestamente la grasa desaparecía. Pero la ciencia devolvió la realidad. El cinturón no quemaba grasa, simplemente masajeaba la piel. Los médicos explicaron que el ejercicio y el gasto calórico eran insustituibles. El aparato se convirtió en objeto de burla, apareció en programas de comedia y rápidamente perdió credibilidad. En la década de 1970 desapareció del mercado. El cinturón vibratorio quedó como una advertencia. Los atajos cómodos se venden bien, pero rara vez funcionan. 9. Neumáticos luminosos Goodyear. En 1961, Goodyear causó sensación cuando de repente los neumáticos de los coches brillaban en la oscuridad. Fabricados con caucho sintético transparente e iluminados por bombillas en su interior, estos neumáticos rodaban como anillos de neón por las calles de Miami. Tenían un aspecto espectacular, futurista, casi como de una película de ciencia ficción. Pero detrás del efecto se escondía un gran problema. Los neumáticos tenían poco agarre, especialmente en mojado. El polvo y la suciedad hacían que el brillo se desvaneciera rápidamente y los costes de mantenimiento eran enormes. Lo que impresionaba en fotos y ferias fallaba en el día a día. Goodyear canceló el proyecto antes de que llegara a la producción en serie. Los neumáticos luminosos fueron un ejemplo clásico de que la atención por sí sola no reemplaza a un producto funcional. 10. Memoria de burbujas.
A finales de la década de 1960, Bell Labs presentó una tecnología de almacenamiento que parecía pura magia del futuro. La memoria de burbujas almacenaba datos en diminutas burbujas magnéticas dentro de un material especial. La gran ventaja, la información se mantenía incluso sin electricidad, y el sistema era lo suficientemente robusto para aplicaciones militares e industriales. Durante un tiempo, parecía que esta tecnología podría cambiar el mundo de la informática. Pero la competencia no dormía. Los discos duros se volvieron más rápidos y baratos, y más tarde llegó la memoria flash. La memoria de burbujas era lenta, cara de fabricar y difícil de escalar. A pesar de su verdadero potencial, la tecnología fue gradualmente suplantada y desapareció discretamente del mercado. No porque fuera mala, sino porque otras soluciones simplemente mejoraron. Si echamos la vista atrás a las innovaciones fallidas de los años 60, vemos más que simples ideas extrañas y costosos fracasos. Detrás de cada uno de estos productos estaba el deseo honesto de inventar el futuro. Muchos de estos conceptos no fracasaron por ser erróneos, sino porque el mundo aún no estaba preparado para ellos. La tecnología, los costes y la aceptación simplemente no encajaban. Pero precisamente estos fracasos allanaron el camino para avances posteriores. La videotelefonía, el control por voz o los electrodomésticos modernos surgieron de los escombros de experimentos anteriores. El progreso rara vez es lineal, emerge de intentos, errores y decisiones valientes. La década de 1960 nos recuerda que toda gran innovación conlleva el riesgo de fracasar. Y quizás también nuestras invenciones actuales sean consideradas algún día como intentos fallidos fascinantes, como pasos necesarios en el camino hacia un futuro aún desconocido.